Un grupo de organismos presenta La Dignidad del Insecto Podcast. Una coproducción de Coordinación Nacional de Teatro Imbal y Teatro UNAM. Episodio 4. El valor de lo pequeño. La sensación de ser pequeña e insignificante ante el mundo me llevó a buscar en los insectos un reflejo, una representación poética que poco a poco ha ido tomando forma en el escenario. Delante de mí está Diana del Ángel. Tus ojos son pequeños, tu voz también. Te acomoda cada tanto los cabellos que le resbalan por la frente. Yo sé que pasan cosas abrumadoras en el mundo, que se sienten grandes, inmensas. Y entiendo que te puedes sentir pequeña frente a lo que quieres cambiar, frente a lo que quieres que se detenga. Y puede ser que en momentos así no te des cuenta de lo sustancial que es tu presencia, hija. Llama mi atención que mientras escucha esta cinta, tu mirada encuentra en el suelo una pausa indescriptible. Ahí vive lo pequeño como una gran fuerza que sostiene el mundo. Pues escuché una historia, escuché, también, pues, una enseñanza y también varios silencios que fueron un poco desconcertantes al principio y después cobraron sentido, o me hicieron pensar que había un sentido también en eso. Ujú. Una historia pequeña. Percibo el movimiento de mis manos y el ansia de preguntarle qué es lo pequeño. ¿Qué ha significado para ti esa palabra a lo largo del tiempo? Uy, pues yo creo que, em hay muchas respuestas posibles para eso, dependiendo de desde dónde lo mire, ¿no? Por un lado, lo primero que pienso es en el diálogo que yo he tenido con un libro que es el I Ching. Y, el I Ching, pues, por si no saben, pues, es este libro de las mutaciones, así se llama, y, pues, en muchos espacios, sobre todo en la cultura oriental, lo ocupan para hacer, pues, consultas, ¿no? Sobre el futuro, hay personas que dicen que sí te dice las cosas, ¿no? Pero otra forma de dialogar con él es solo como para ir conociéndote, conociendo el mundo también a través de eso. Y entonces, cuando yo empezaba a tirar, porque tienes que tirar unas monedas, casi siempre me salía un signo que no me gustaba, que era la fuerza domesticadora de lo pequeño. Y entonces, cuando te sale eso, pues ya viene un texto, ¿no? Que tienes que leer y, pues, en teoría ya está tu respuesta. Entonces, al principio no me gustaba este signo, que te digo que es el de la fuerza domesticadora de lo pequeño, porque no lo entendía. Sí, porque en el I Ching hay son 62 signos, ¿no? Y ahí yo decía: "Es que hay otros signos que se escuchan más padres", ¿no? O sea, como que se escuchaban más interesantes, y a mí muy seguido me tocaba el de la fuerza domesticadora de lo pequeño, que tiene que ver como con esta idea de algo doméstico, o sea, de doméstico en el sentido de, no solo del interior de la casa, sino también en el interior de las personas, ¿no? Como con cierta idea también de disciplina, ¿no? O de sobre todo de cultivar la fortaleza interior. Entonces, yo tardé mucho tiempo en entender por qué eso era importante para mi vida, ¿no?
y cómo en las acciones que creemos que, no tienen una importancia, ¿no? Que son justo las acciones cotidianas, ¿no? Como levantarte, no sé, echarle agua a las plantas o acariciar al gato, o sea, como ese tipo de cosas, en realidad sí son importantes porque son parte de lo que sostiene al mundo, ¿no? O sea, las acciones pequeñas, ¿no? Que todos realizamos o que todas realizamos, día con día y que aparentemente, o que un poco como que el discurso, nos convence de que las hacemos en automático, ¿no? O como que no tienen mayor relevancia, o que tampoco requieren, o sea, que tampoco requieren un esfuerzo que deba ser reconocido, ¿no? Y, entonces eso, tardé mucho tiempo en entender por qué eso era importante, pues, no solo para mi vida, sino en general, ¿no? Para el sostenimiento de, pues, de la vida en general, ¿no? De eso que llamamos vida. Entonces, eso es una cosa, que para mí, fue una enseñanza muy importante, ¿no? Em, y como también, pues, ya visto desde esa perspectiva, muchas de las cosas que hacemos de manera cotidiana o, que no, o sea, que no tienen, una concreción, digamos, grande o una resolución así enorme, pues son importantes, ¿no? Y a partir de eso, pues también me interesaba mucho mirar en lo pequeño del mundo, ¿no? Y pues bueno, ahí pues vino esta cuestión de, pues de los insectos, ¿no? De la hierba, de las plantas, pero también de pues esas pequeñas acciones, de las historias pequeñas o, de la historia, digamos, de gente pequeña, ¿no? Gente pequeña en esta idea de que ha sido más bien gente silenciada, ¿no? O que es silenciada, por un discurso más grande, que es el discurso, pues, patriarcal, hegemónico, ¿no? Capitalista. Y, entonces, digamos, como que todo eso es, parte, ¿no? De lo que es lo pequeño, que en realidad es muy grande, ¿no? Ya cuando piensas que, pues, también lo pequeño somos nosotros, ¿no? Como seres humanos, aunque haya un discurso en donde nos planteemos como, la cumbre, ¿no? De la evolución y todo esto, pues, en realidad somos pequeños, ¿no? En comparación con lo que es la vida. Siento que en muchas situaciones me he sentido pequeña porque en realidad soy pequeña. Entonces, un poco vivo, creo que el mundo, situada desde esa pequeñez y, digamos, en términos de escritura o en términos de, por ejemplo, en términos de esta lucha o de las luchas feministas, em pienso que situarme desde esa pequeñez, o que desde ahí es desde en donde he podido, articular un discurso, ¿no? Entendiendo que lo pequeño, sí te hace vulnerable, pero no es que necesariamente sea, digamos, no es que haya una jerarquía de valores propiamente entre eso que es pequeño y lo que es grande, ¿no? Sino también buscando esa dignidad en lo pequeño, ¿no? Y restituyendo también el valor que tiene lo pequeño, ¿no? Entonces, digamos, pues sí, en términos, pues, de la lucha, feminista o del acompañamiento a otras personas, digamos, personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos, pues, claro que hay, primero situarse desde eso pequeño es justo lo que te permite empatizar, ¿no? Lo que, te permite establecer una cercanía con las personas, ¿no? Y bueno, y lo otro, ya vinculado a la escritura, pues, justo tiene que ver con articular desde ese lugar, pues, un discurso que dialogue o que busque dialogar con esas otras personas, ¿no? Que probablemente, un poco como le decía la mamá de la historia a su hija, que también se sientan pequeñas, ¿no? Y, y bueno,
algo que me ha enseñado justamente el colectivo, o esta forma de trabajar desde lo colectivo, que justamente uno se puede sentir pequeña, pero, eso no implica que estés sola, ¿no? Porque hay otra gente pequeña a tu lado, y cuando, digamos, esa pequeña gente se junta, ya no forman algo pequeño y ya su voz no es pequeña, porque ya es un conjunto de voces, ¿no? O son muchas voces juntas que se hacen escuchar por quienes no han querido. Diana ya es parte de un grupo de organismos, al igual que Mónica, Ivette y Daniela. Tus palabras me hacen recuerdo del poema que me acompaña desde el inicio del proyecto. La poesía invoca y hace que el corazón sea el centro de nuestras acciones. Por eso le pido que me lea su poema. Compendio de mis definitivas revoluciones. 1. Aceptar que soy pequeña. 2. Celebrar que sola no puedo. ¿De qué otras maneras, además de la poesía, podemos ser sensibles a la escucha y a la comunicación con presencias no humanas? Le pregunto. Yo pienso mucho en las historias, por eso, me gusta mucho digamos, este recurso, ¿no? De la mamá hablándole a la hija, porque, digamos, para mí, mis 2 abuelos paternos, y mi bisabuela materna son personas muy importantes en mi vida y o sea, en lo que soy, en lo que escribo, pero realmente no los conocí, ¿no? Mi bisabuela murió cuando yo era bebé y mis abuelos murieron, pues, mucho antes de que, pues sí, de que yo naciera, ¿no? O sea, entonces, pero los conocí a través de las historias y es bien curioso porque quien me contaba las historias, tanto de mi abuelo paterno como del materno, era mi mamá, ¿no? Como que siempre me las contaba cuando yo era niña. Y, y yo he notado, o sea, entonces yo conozco muchas cosas, ¿no? O sea, crecí como con esta idea de que ellos eran, ¿cómo decirlo? Como que eran parte de la vida cotidiana, ¿no? Em, y es curioso porque solo me las contaba a mí, ¿no? Digamos, a mis hermanos, yo tengo 2 hermanos, y luego hay momentos en los que ahora estamos hablando, y yo digo: "Ay, sí, como, no sé, como cuando el abuelo hizo tal cosa, o como cuando mi abuelita no sé qué", ¿no? Y ellos no lo saben porque a ellos no se los contaron. Entonces, siento que ahí, es una cosa, ¿no? También digamos, de mujeres, que es muy bonito, o sea, de ir contándose unas a otras, ¿no? Como estas, pues, finalmente esta herencia, ¿no? De historias, ¿no? Quizás pienso como en hacer eso algo en algo más amplio, ¿no? Como en seguir contándolas para que los que vienen las conozcan, ¿no? Porque si no las conoces, digo, pienso que siguen estando ahí, ¿no? Incluso en términos, científicos, ¿no? Pues están esta cuestión de la memoria celular y de la memoria genética y todo esto, ¿no? Pero claro que no tenemos todavía la capacidad, ¿no? De interpretar eso que está ahí, o sea, esa información que está ahí, pero está ahí, ¿no? Y pienso que las historias, son una manera, ¿no? En la que no solo se interpreta esa información, sino que permite que siga viviendo, ¿no? Que siga comunicándose. Y, yo creo que uno de los grandes, daños justamente que tuvo y que todavía tiene en muchos lugares pues, esta otra forma de mirar la vida que es mucho más salvaje, ¿no? Y mucho más, ay, como sí, digamos, mucho más desapegada o mucho más, terrorífica en muchos sentidos, tiene que ver justamente con quitarle a las personas las historias, ¿no? O sea, con el hecho de que los niños o las niñas ya no conozcan las historias de sus abuelos. Y eso también es algo pues sí, que es un daño, ¿no? Y que no creo que se haga de una manera, inocente, ¿no? Sino que tiene también un sentido, ¿no? De atentar contra la identidad y contra
O sea, pero algo más, ¿no? Contra lo que te constituye también como persona o como ser humano, ¿no? Quitar historias es también quitar un árbol. Desde que llegué a casa de Diana tengo unas ganas enormes de preguntarle, si fueras un insecto, ¿cuál serías y por qué? Híjole, es que me gustan mucho los escarabajos porque tienen colores muy bonitos. Me gusta la mariposa, pues, por todo el mito, ¿no? Así que tiene, pues, bueno, no mito, ¿no? Por todo el ciclo que tiene. Me gustan también las libélulas porque, vuelan muy bonito y se ven muy bonito cuando les da el sol en las alas. Y, em, ¿cuáles otros me gustan? Bueno, las cigarras tienen también una historia muy linda. Yo creo que, pues sí, escogería una mariposa porque son las que más conozco y con las que más me identifico de alguna manera, ¿no? Pero me gustan también, pues sí, otros. De las mariposas me gusta mucho, pues, este orden que tienen en sus transformaciones, ¿no? Y cómo, digamos, pasan de algo, pues sí, que está en la tierra, ¿no? Que es una oruga que se arrastra a algo que vuela. Pues siento que esa es como, una de sus mayores fascinaciones, ¿no? El hecho de transformarte de esta manera. Em, ya me gusta mucho ese misterio que es el quedarse dormidas como crisálidas, ¿no? Eso me parece, fantástico, porque también me hace pensar mucho en esas cosas que no entiendo de mí. Es decir, hay muchos momentos de mi vida, de mi escritura en las que no sé para dónde voy ni qué estoy haciendo, y lo asocio mucho con este sueño o con este aparente no movimiento de la crisálida, y después ocurre algo, ¿no?, con la crisálida. Entonces, siento que eso, también me da esperanza en el sentido de decir, bueno, ahora no sé muy bien qué estoy haciendo, ¿no? Como el meme del gatito de no sé para dónde voy, pero así. Em, y eso eventualmente tendrá algo, ¿no? O sea, como que pienso, bueno, si persisto en esto o si continúo en esto, eventualmente algo va a surgir, que es un poco, lo que yo asocio, te digo, con esto, este momento de la crisálida, ¿no? De la mariposa. A nuestra plática llega la presencia de un insecto que no es tan pequeño. Mide alrededor de unos 7 a 8 centímetros, pero su sonido se puede oír a 1 kilómetro de distancia. Ay, qué bonita. Es que nunca las había visto así. Pues, híjole, es un insecto con unas alas muy extrañas, ¿no? Em, pues es imposible que no piense en esta canción de Mercedes Sosa, ¿no? Como la cigarra y en la historia que tiene. Ay, qué bonita está. Me encantan sus ojos. Así, son enormes. Y cómo ser tan pequeño puede hacer tanto ruido, ¿no? Eso es muy bonito. La voz de Diana me trae todos los recuerdos lindos en el pueblo de mis abuelos. Los charcos tapizados de mariposas, saltamontes y libélulas. En la temporada más árida en Tierra Caliente Guerrero, en la tierra del cerro, una tierra naranja muy fina, se alcanzan a ver unos pocitos, pequeños orificios en la tierra seca. Mi mamá un día me dijo, si te acercas y dices muchas veces la palabra luro, saldrá un bichito. Un día lo hice.
Y salió. Es parecido a un escarabajo. Asoma su cabeza para escuchar que lo estás llamando. Un grupo de organismos presentó La Dignidad del Insecto Podcast, una coproducción de Coordinación Nacional de Teatro Imbal y Teatro UNAM.